Antes de comenzar quiero darte las gracias a ti por suscribirte a este canal, por dejarme tus comentarios y por dar like. Pero sobre todo, muchas gracias por darle play a este video. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Una vez más estamos aquí en mi canal, tu canal. Mi nombre es Elizabeth, para los que no me conocen, y para los que me conocen, ¿qué creen? Sigue siendo Elizabeth. En esta ocasión vamos a hacer este video de cómo reparar agujeros en la pared. No sé si se acuerdan, en el video anterior, donde mostré todas mis figuras de yeso, esta pared estaba toda llena de figuras. Obviamente agujeré toda la pared y pues hasta por aquí habían agujeros. Como pueden ver, ya está reparada, ya la reparé, no se nota. Y hoy les voy a decir cómo reparar. Adivinen con qué la reparé. Obviamente lo hice con dos opciones. Y pues vamos a comenzar para que no se haga largo este video. Pero antes quiero mandarle saludos a Olimar LR, que siempre me deja lindos comentarios. Muchas gracias. A Gloria Fernández de Jalapa, Veracruz. Muchas gracias, hermosa, por dejarme tus lindos comentarios. A Ramiro Flores de Tlaxcala. Muchas gracias por dejarme tan lindo comentario, de verdad. Y pues bueno, comenzamos el video para que no se haga largo este video. Vamos a ocupar agua. Yo más o menos usaré esta cantidad de agua y de yeso. Recuerda que todo depende de lo que quieras hacer y qué tantos agujeros vayas a tapar. Yo les estoy dando un aproximado de lo que yo hice y me sobró más o menos la mitad o más. Así que tú haz tus cálculos. La mezcla tiene que quedar espesa, recuerda. Pero antes recuerda que tienes que tener tu espátula a la mano. O si prefieres lo puedes hacer con tu mismo dedo de esta manera. O podemos utilizar una espátula de esta manera. O si lo prefieres también puedes utilizar de esta espátula de las cuadradas con la que más te halles. La segunda opción es tapar los agujeros con redimis de esta manera. El redimis, como puedes ver, ya tiene una consistencia espesa, ya está preparado, ya nomás para que tú lo apliques de esta manera. También aprovechando que ya tenía la mezcla aquí, voy a tapar esta cuartadura, no sé cómo se diga, pero pues también la vamos a tapar aprovechando con la ayuda de la misma espátula. Si te gustó este video, no olvides regalarme un like, suscribirte aquí en la parte de abajo y dejarme todos tus comentarios. No te olvides que tengo Twitter, tengo Facebook y tengo Instagram. Sobre todo, no te olvides que me ayudas muchísimo si me regalas un like. Nos vemos en un siguiente video.